Bueno, muy bien. Vamos a continuar con el de veritate de la cuestión uno. Nos toca el artículo número 11, que es el anteúltimo para culminar la primera cuestión. Y acá se pregunta a Santo Tomás si en los sentidos se da la falsedad. Y acá tenemos tres objeciones que van a sostener, estos tres argumentos, van a sostener que no, que de ninguna manera se da falsedad en los sentidos. Y después tenemos tres argumentos en contra de estas objeciones. No vamos a leerlo, vamos directamente al cuerpo del artículo, que ahí está lo sustancioso, ¿no? Y que de alguna manera ya refuta lo que van a decir las objeciones. Bien, ¿qué dice Santo Tomás de Aquino? Dice, acá va a seguir un poco la línea de Aristóteles, porque va a sostener lo siguiente, ¿no? Entre las cosas, los entes de la realidad, ¿no? Y el entendimiento, que juzga de las cosas, media el sentido. O sea, ¿qué hay entre las cosas y la inteligencia? Bueno, lo que hay entre las cosas, entre los entes y el intelecto o el entendimiento es el conocimiento sensible, los sentidos. Por eso el hombre hay como dos niveles de conocimiento, ¿no? El conocimiento intelectual y el conocimiento sensible. Conocimiento intelectual es superior al conocimiento sensible. Pero el conocimiento intelectual, para poder conocer realmente lo que son las cosas, tiene que servirse, ¿no? de los sentidos, ¿no? De los sentidos. Es como si fuese, por ejemplo, un edificio, ¿no? El entendimiento está en el segundo piso, las cosas en la planta baja y los sentidos en el primer piso. Ahora, sin el primer piso, de algún modo, ¿no? Sin el primer piso, aquel que está abajo, en la planta abajo, la cosa, no podría llegar al entendimiento que está en el segundo piso. ¿No? Si se bloquea, ¿no? el acceso al primer piso, bueno, las cosas quedarían, ¿no? Las cosas en la planta baja, por decirlo de algún modo, y no podrían llegar al nivel intelectual. O sea, el entendimiento estaría en potencia. Por eso el entendimiento se sirve de los sentidos, tanto los sentidos externos como los internos. Los sentidos externos son los ya harto conocidos, ¿no? Los cinco sentidos que conocemos todos, pero aparte el hombre también, y el animal también, aparte de esos cinco sentidos externos, tiene los cinco sentidos internos, que son el sentido común, la imaginación, la memoria y la estimativa en el animal, que en el hombre es la cogitativa. ¿Qué es esto brevemente? Lo digo rápido. La estimativa es como una especie de, llamémoslo así, análogamente, como una especie de inteligencia animal. No es en el sentido propio inteligencia, porque no hay un conocimiento de las esencias de las cosas. Pero en el animal hay un cierto juicio, podemos llamarlo así, ¿no? Insisto, no es el juicio de la inteligencia, pero una capacidad de poder estimar justamente lo conveniente o lo que no conviene, ¿no? Por ejemplo, no sé, un hornero, ¿no? Que está haciendo su nido, bueno, el pajarito baja, el hornero, puede tomar, ¿no? Una ramita del piso con su pico, ¿no? Como que lo examina de algún modo, lo deja, toma una segunda ramita, una tercera ramita, y hay algo en el hornero que le indica que la segunda ramita de las tres que observó es la que conviene para poner a su nido. Bueno, ¿eso qué es? Bueno, eso es una cierta, ¿no? Digo, análogamente una cierta inteligencia, que no lo es técnicamente, pero hay un algo que le permite al animal, ¿no? Poder juzgar lo conveniente de lo que no conviene, ¿no? Lo conveniente no conviene. Así como, por ejemplo, la oveja, cuando percibe la proximidad del lobo, hay algo en la oveja que le indica que eso es nocivo, que debe huir. Bueno, eso de alguna manera es la estimativa en el animal. Y en el hombre, como esa estimativa pura no existe, digamos, porque está transida de racionalidad, está transida de inteligencia, esa estimativa, cuando está empapada y unida de algún modo, ¿no? Íntimamente vinculada con la inteligencia, en el hombre no hay instintos puros. Entonces se habla que más que estimativa es cogitativa, ¿no? Cogitativa. Bien, para no irnos por las ramas. Entonces, entre el entendimiento y las cosas, media el conocimiento sensible. Por lo tanto, dice Santo Tomás, de suerte que el sentido se encuentra colocado entre el entendimiento y las cosas, como dijimos recién.
Y así, comparado con las cosas, el sentido comparado con las cosas, son como un entendimiento. Son como un entendimiento. Caso que hablamos recién de la estimativa o la cogitativa. Y comparado con el entendimiento, el sentido comparado con el entendimiento, es como cierta cosa, como si fuese una cosa, o sea, actúa al modo de una cosa. Por lo tanto, en el sentido se dice que hay verdad o falsedad de dos maneras. En el sentido se dice que hay verdad o falsedad de dos maneras. Si el sentido está entre la cosa y el entendimiento, en relación al entendimiento tendrá un modo, digamos, un cierto modo de verdad o falsedad, y en relación a las cosas, otro modo. Entonces dice Santo Tomás que el sentido, según el orden al entendimiento, este primer modo, el sentido en relación al entendimiento, dice que el sentido es falso o verdadero como las cosas, como habíamos dicho en el artículo 10, en el video anterior, ¿no? Es el sentido es falso o verdadero como las cosas. Recuerda que las cosas son verdaderas, ¿no? Pero pueden ser falsas, no en relación al entendimiento divino, evidentemente, pero sí en relación al entendimiento humano. ¿Pero qué significaba esto? No que cause necesariamente la cosa un juicio falso en el entendimiento, sino que podían, ¿no? Podían estimar, causar una cierta estimación de falsedad. Como por ejemplo el billete de 1.000 pesos falso, ¿no? Está diseñado, son alguna cosa, pero está diseñado como para que pueda estimar en mí justamente un juicio erróneo. Pero no lo causa necesariamente, porque el entendimiento se da cuenta, mejor dicho, puede darse cuenta que es ese billete falso, ¿no? A pesar del testimonio de los sentidos. Bien, pero el sentido, con arreglo al orden, con arreglo a las cosas, ¿no? La primera en relación al entendimiento, ahora en relación a las cosas, hay verdad o falsedad en el sentido como las hay en el entendimiento, como las hay en el entendimiento, que juzga verdadero o falso algo. Bueno, el sentido en relación a las cosas se daría la verdad o la falsedad en el sentido al modo como se da en el entendimiento, ¿no? En cuanto juzga ser lo que es o lo que no es. Caso, por ejemplo, ¿no? Decíamos recién, vamos a poner por caso eh, por ejemplo, en el caso de la estimativa del animal, ¿no? Que puede juzgar una cosa, esto conviene, esto no conviene, ¿no? Bien. Ahora bien, dice, el sentido es cierta cosa. Volvemos a lo mismo, ¿no? El sentido en relación al entendimiento, el sentido en relación al entendimiento, dice que es cierta cosa en sí misma, pero también indicativa de otra cosa. Pero también indicativa de otra cosa. Entonces leo. Por eso, si se compara el entendimiento, perdón, si se compara el sentido al entendimiento en cuanto es cierta cosa, como dijimos recién, de ningún modo hay falsedad en el sentido comparado con el entendimiento. El sentido comparado al entendimiento y tomando el sentido como cierta cosa, no puede haber falsedad en el sentido. ¿Por qué? Porque con arreglo a cómo están dispuestas, así manifiesta su disposición al entendimiento. Y por eso dice San Agustín en el texto citado de la segunda objeción que los sentidos no pueden dar a conocer en el alma algo distinto de su propia afección. ¿Qué quiere decir esto? El sentido, como en relación al entendimiento que actúa como cosa, no transmite lo que perciben, transmiten lo que perciben, lo que ven. O sea, en el caso del ojo, bueno, percibe ciertos colores. El oído percibirá de alguna manera ciertos sonidos. Y eso que ha percibido lo transmite al entendimiento, ¿no? Transmite lo que han percibido. Por eso los sentidos no pueden dar a conocer en el alma, en el entendimiento, algo distinto de su propia afección. Transmiten lo que han percibido. En ese sentido no puede haber falsedad. Transmiten directamente. Así como la cosa transmite algo al entendimiento. Después es el entendimiento que juzga, ¿no? Que juzga afirmando o negando, componiendo o dividiendo.
Bien, en cambio, dice, si se compara, otra vez, el sentido al entendimiento, en cuanto es representativo de otra cosa, o sea que el sentido es representativo de otra cosa, indica algo distinto de sí, o sea, lo percibido, lo percibido por el sentido, lo comunica tal cual al lo comunica tal cual lo percibe al entendimiento. Ahí no hay verdad o falsedad. Ahora, el sentido o los sentidos, en cuanto que remiten a algo distinto del sentido, es decir, de la cosa, ahí cambia el panorama. ¿Por qué? En cuanto es representativo de otra cosa, como quiera que a veces la representa de modo distinto a cómo es, ¿no? Lo percibido por el sentido, representa a veces algo distinto como realmente es. Por ejemplo, vamos a poner por caso, la vista en un daltónico que ha percibido un cierto color que en verdad no es así en la realidad, que no es así en la realidad. Entonces, que a veces la representa de modo distinto a cómo es, entonces se dice que el sentido es falso. Entonces se dice que el sentido es falso, ¿por qué? Porque no representa lo que la cosa es. Pues está naturalmente ordenado a causar una falsa estimación en el entendimiento. Si yo tengo, por ejemplo, un color rojo frente a mí, una bandera de color roja, y soy daltónico y la percibo de un color marrón, vamos a poner por caso, no sería tan así en el caso del daltonismo, pero vamos a suponer, la percibo de color marrón, bueno, el sentido al percibir algo que realmente no es así en la realidad, hace inclinar al entendimiento, ¿no? Le hace generar al entendimiento una estimación falsa. Entonces, ¿el entendimiento qué va a hacer? Ah, esto es marrón, va a decir. Y en ese juicio que va a realizar el entendimiento, sirviéndose del error, de la falsedad de los sentidos, comete justamente un juicio falso. Es decir, que en este sentido hay falsedad en el sentido. Hay falsedad en el sentido. ¿Se entiende? Dice, aunque no la cause necesariamente, porque igualmente el daltónico, al verlo marrón, puede darse cuenta que en verdad, aunque lo vea marrón, sabe que no es marrón. ¿Se entiende? Porque sabe de su daltonismo, por ejemplo. Por eso inclina, ¿no?, a generar una cierta falsa estimación en el entendimiento. Pero como habíamos dicho en relación a la cosa, no necesariamente. No necesariamente. Bien, como dijimos en el artículo 10, ¿no? Porque el entendimiento, del mismo modo que juzga de las cosas, del mismo modo que juzga de las cosas, juzga de lo que le ofrecen los sentidos. Juzga también lo que le ofrecen los sentidos. Juzga las cosas y juzga también lo que le ofrecen los sentidos. Así pues, el sentido, comparado al entendimiento, siempre causa en el entendimiento, una estimación verdadera de su propia disposición, pero no de la disposición de las cosas. Entonces, esto es importante, lo último, como una síntesis. Así pues, el sentido, comparado al entendimiento, siempre causa en el entendimiento una estimación verdadera de su propia disposición. Simplemente transmiten al entendimiento lo que han percibido, punto. Ahí no hay falsedad, no hay verdad ni falsedad, pero no de la disposición de la cosa. Por eso decíamos, el sentido en cuanto indicativo, ¿no?, de algo distinto del sentido, ahí sí puede haber falsedad. ¿Por qué? Porque ha aprehendido el sentido algo que no es en la realidad. El ejemplo este del color rojo y el color marrón. Agrega, pero si hablamos del sentido en cuanto se compara a las cosas, ¿no? Recién estoy hablando del sentido en relación al entendimiento. Pero si hablamos del sentido en cuanto se compara a las cosas, entonces hay en él verdad o falsedad de modo semejante a como las hay en el entendimiento. Según el entendimiento juzga, la verdad y se da formalmente, ¿no?, realmente en el juicio, estrictamente en el juicio. Por eso el juicio también puede haber falsedad en el entendimiento. Dice, de modo semejante como las hay en el entendimiento. En el entendimiento,
la verdad y la falsedad se encuentran primera y principalmente en el juicio que compone y divide, como vimos en artículos anteriores, ¿no? Principalmente la verdad, ¿no? Y la falsedad se encuentran primeramente y principalmente en el juicio que compone y divide, juzga. Mientras que en la simple aprehensión, que era la primera operación del entendimiento, como vimos en los artículos anteriores, mientras que en la simple aprehensión no se halla sino por relación al juicio que resulta de esa simple aprehensión. Recuerda que la simple aprehensión es la primera operación del entendimiento. La segunda operación del entendimiento es el juicio. Bueno, es en esa segunda operación donde se da primera y principalmente la verdad o la falsedad. Pero dispone el juicio de la simple aprehensión, que es una operación anterior del entendimiento para que pueda juzgar. Entonces, no se da estrictamente en la simple aprehensión, pero ahora dice, no se halla sino por, digamos, hay verdad o falsedad en la simple aprehensión, ¿no? ¿En qué sentido? Sino por relación al juicio que resulta de esa simple aprehensión. La simple aprehensión podrá ser verdadero y falso en relación al juicio que juzgará, ¿no? Que evidentemente. Bien, de donde también en el sentido, que es anterior a la simple aprehensión, de donde también en el sentido se dará propiamente la verdad y la falsedad en tanto que juzga de los objetos sensibles, en cuanto que juzga de los objetos sensibles. Pero en cuanto aprende lo sensible, no hay propiamente allí verdad o falsedad. En cuanto capta, lo que decíamos antes, en cuanto el sentido captó, por ejemplo, algo, no hay verdad o falsedad. Ahora, cuando juzga sí hay verdad o falsedad. Pero en cuanto aprende lo sensible, no hay propiamente allí verdad o falsedad, a no ser por relación al juicio que resulta de esa aprehensión. O sea, en cuanto de tal aprehensión resulta naturalmente tal o cual juicio. Tal o cual juicio. Es como está concatenado, ¿no? Todas estas facultades de conocimiento sensibles que culminan en la en la facultad intelectual del hombre, que esa facultad intelectual también tiene funciones, simple aprehensión, juicio, razonamiento. Bueno, se va dando relaciones de algún modo, ¿no? Pero el que juzga, donde sea principalmente y primeramente la verdad o la falsedad, es en el entendimiento. Podemos decir que relativamente o per accidens, accidentalmente, se puede dar en el sentido con las diferencias que dijimos recién, ¿no? Con las relaciones que dijimos recién. En un caso no se da verdad y falsedad en el sentido, en otros casos, en otra relación, sí. Pero esa verdad o falsedad siempre en relación en que se orienta de alguna manera, en que se orienta al juicio que va a realizar el entendimiento después. En ese sentido, podemos decir que en el sentido puede haber falsedad porque puede inclinar, ¿no? A generar una estimación falsa de lo que la cosa es. Pero en cuanto el sentido capta algo, ahí no hay verdad ni falsedad. A menos, insisto, que eso captado después haga relación al juicio. Y ahí sí se puede decir que hay verdad o falsedad justamente en el sentido. No sé si quedó muy claro, esperemos que sí. Bueno, pues sigue hablando un poco más, ¿no? Que es un poco lo que dije yo recién. Así que más o menos esa es la idea. Bueno, hasta acá. Hasta acá llegaría el artículo número 11, ¿no? Entonces pasaremos al último artículo de la cuestión 1, que el artículo 12 se pregunta a Santo Tomás si se da la falsedad en el entendimiento. Y ya lo respondimos, pero bueno, vamos a ver algunas sutilezas o cuestiones de detalle. Evidentemente que sí, que la falsedad se da en el entendimiento. Bueno, muy bien. Bueno, nada más. Y bueno, para el miércoles que viene haremos el último artículo de la cuestión primera.